Bueno, este video lo voy a hacer es para comentarles que les voy a dejar este archivo para descargar como regalo por un tiempo limitado. Este archivo pues está hecho, está en el canal como para venta, pero en esta ocasión, en este video, lo voy a dejar para que lo descarguen en el link que queda en la descripción. Recuerden que lo deben descargar al equipo. No lo pueden trabajar en la hoja de cálculo de Drive porque no es compatible con el Excel y les van a arrojar error alguna fórmula. Entonces lo descargan en su equipo y ahí sí lo pueden trabajar, utilizar como lo necesiten. Entonces, bueno, esta es la página, digamos, la primera hoja del archivo. Tenemos acá todos los meses. Esto es para llevar un control de la contabilidad. Está pues bien completo para tener como el análisis, digamos, de las operaciones diarias para un negocio pequeño. Recuerden que siempre les he dicho, estos archivos son para negocios pequeños. Acá ustedes pueden editar esta parte, colocar el nombre del negocio. Ahí le pueden poner voy a cambiarle el nombre para que vean. Mira, acá lo tengo en minúscula. Negocio, ustedes le escriben el nombre pues de su negocio. Y estos botoncitos son para ir a cada mes de registro. Entonces, por ejemplo, acá estamos en la hoja de enero. Acá pues hay unas fechas que son editables. Ustedes le cambian. Acá no, donde vean que hay fórmula. Mire que si ustedes se ubican en esta celda, ven que hay fórmula, ahí no le van a cambiar nada. En la fecha sí, van a colocar la fecha que necesiten. Acá donde dice descripción, entonces van a escribir una pequeña descripción de la operación que están realizando. Esta de clasificación, entonces ustedes se vienen para acá. Cuando hacen clic en una de las celdas, si ven que se activa una pestañita, entonces eso es para clasificar en el tipo de operación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están un ingreso, compraron mercancía para la venta, compraron materia prima, eh, fue una salida de gastos personales, servicios públicos. Entonces lo clasifican según las opciones que acá tenemos. Acá pues van a colocar si es un ingreso de dinero, en esta columna van a escribir el valor, si es una salida, en la parte de egresos van a escribir el valor. Entonces, por ejemplo, acá en mercancía para la venta, como fue compra, tenemos compra de gaseosa, lo clasificamos en mercancía para la venta, vendemos gaseosa y es una salida, entonces vamos a poner un valor, por ejemplo, 50.000 pesos nos costó. Miren que acá se va actualizando el saldo final, es decir, los ingresos menos las salidas nos van quedando 550.000 pesos. En el saldo inicial, pues ustedes van a colocar el valor con el que inicien a llevar su contabilidad en este archivo. Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos en efectivo, no sé, 100.000 pesos, eso es con lo que vamos a iniciar, lo van a poner ahí en saldo inicial. Le pongo un cerito de más porque le puse 10.000. Y entonces ahí les va sumando el saldo inicial más los ingresos menos los egresos o las salidas. En esta partecita de acá, ustedes pueden totalizar, digamos, cuando ya lleven varias operaciones registradas. Entonces, ustedes quieren saber, la única que no funciona es la de ingresos. Si le dan a la de ingresos es así, no, es para conocer cuánto han gastado, cuánta plata ha salido y por cuál de estas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, de gastos personales, ustedes quieren decir, bueno, ¿cuánto de gastos personales llevamos este mes? Según lo que tengan aquí clasificado, acá les va a sumar todo lo que acá esté clasificado como gastos personales. Esta pestañita es para volver al menú inicio, si van a cambiar de mes. Entonces aquí, marzo, todos tienen el mismo archivo con las mismas fórmulas. Recuerden que donde vean que hay fórmula, no le van a cambiar nada. El saldo inicial de cada uno de los meses siguientes al de enero, es decir, febrero, marzo, abril, o bueno, sí, ustedes tienen que empezar colocando un saldo inicial en el mes de enero y ese les va a arrastrar para todos los meses. Entonces, el saldo inicial será el saldo final del mes anterior. El saldo inicial, en este caso estamos en junio, el saldo inicial de junio será el saldo final del mes de mayo. Entonces, así está hasta el mes de diciembre para registrar todos los meses. Cuando, digamos, pasó el año y ustedes terminaron de llenar el archivo, entonces lo copian, le dan copiar y pegar, le cambian el nombre del archivo contabilidad 2027, por ejemplo, para el año siguiente y guardan el del año anterior para que guarden la información y vuelven a utilizar este, ya pues borran la información del 2025, solo los registros y lo inician para el nuevo año. Este botoncito que dice acá resumen anual es como un gráfico del resumen, pues, de todo el año. Miren que en esta tabla, este gráfico depende de esta tabla. Entonces, miren que nosotros tenemos en el mes de enero, si nos vamos a mirar el mes de enero, tenemos registrados en ingresos 600.000 y en egresos, es decir, en salidas 50.000. Miremos a ver, mes de enero, 600.000 de ingresos.
50.000 de salidas o de egresos. Entonces eso es lo que nos muestra acá en el resumen anual, los ingresos 650 porque acá hay 600, en marzo tenemos registrados 50.000 y los egresos 50.000. Entonces acá nos muestra este gráfico, la barra azul son los ingresos del mes uno. Mire que acá en el mes 3 tenemos solamente ingresos, no tenemos salidas, entonces acá tenemos una barrita azul pequeñita y acá pues tenemos por rangos de valores, según lo que tengamos ahí, se nos va a actualizar la tabla. Esta otra tablita de acá es como, digamos, informativa para conocer en el caso del impuesto, pues como de industria y comercio o los impuestos, el impuesto territorial acá, pues para el caso de nosotros, le coloqué estas tarifas, son editables, ustedes se las cambian y si no lo van a utilizar, pues simplemente lo dejan ahí. Él acá nos va arrastrando la base, que es el total de los ingresos. En el caso del impuesto territorial, acá la base para pagar el impuesto es el total del ingreso bruto, no se le descuentan costos ni deducciones como en el caso del impuesto de renta. Acá sí es el ingreso bruto, entonces por eso la base es el ingreso bruto. Luego se aplica la tarifa correspondiente según la actividad económica, o sea, está diseñado así este archivo para el territorio donde nosotros estamos. Entonces el 0,06, luego otro concepto que es avisos y tableros y la sobretasa bomberil, y acá nos daría el total a pagar. Entonces, como para ir teniendo una idea, de pronto ir sacando aparte lo del impuesto, si aplica. Si no, pues no lo utilizo. Entonces, cada vez que van haciendo un cambio, se vienen acá para la parte de arriba el disquito, le van a dar guardar, pues para que les vaya guardando todas las operaciones, si no, no les va a guardar nada de lo que registran. Sin embargo, generalmente cuando uno va a cerrar el archivo, él le sale un aviso, si uno no ha guardado, le sale un aviso que si desea guardarlo. Entonces, si se les ha olvidado venir acá a darle en el disquete, ustedes le van a decir que sí guardar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cambio acá pequeñito, a escribir, por ejemplo, cambiamos de este 6 a un 7. Ya hice un cambio, si yo le voy a, no le he dado guardar, si yo lo voy a cerrar, el primero, mire, me dice que guarde los cambios en este archivo y me da la opción de guardar, de no guardar, si le digo no guardar, se va a cerrar sin guardar, o pues de cancelar, si en caso digo no, me equivoqué, no lo quería cerrar. Pero generalmente es mejor darle guardar. Entonces esa es la funcionalidad de este archivo, espero que sea útil, que lo puedan descargar. Recuerden hacer el procedimiento bien. Yo les dejo el link, ese link los lleva a un drive, de ahí lo descargan al equipo y lo pueden utilizar. Entonces va a estar en el canal para descarga gratuita por un tiempo limitado. Luego, pues ya se quitará la opción y volverá a estar para la venta. Espero que lo puedan aprovechar y compartan este video para que más personas también puedan aprovechar este archivo para llevar su contabilidad de una manera pues más organizada y nos vemos en un próximo video.